Buenas tardes, queridos hermanos, que nos reunimos en la iglesia en Recta Martinoli, 7877, del barrio de Argüello, de la ciudad de Córdoba. Y también saludamos a todas aquellas personas que en el lugar que se encuentren han dispuesto hoy sus corazones para escuchar acerca de la palabra de Dios, pues sean bienvenidos y todos nos vamos a disponer a esto. Saben que para los que peinamos canas es bastante complicado comprender que estamos reunidos virtualmente. Pero de lo que sí no tenemos la menor duda y tenemos la convicción de que Dios, el Señor Jesucristo, no está presente virtualmente, sino que está real, está aquí, está allí donde vos estés, en cualquier lugar, porque Él es Dios y todo lo llena. Por eso es que nos vamos a disponer a escuchar su voz, que está allí, junto a ti. Miren, en este tiempo de coronavirus, de cuarentena, hay una palabra que realmente me empezó a dar vuelta en la cabeza porque se escuchaba muy poco, era de algunos profesionales y hoy es como que se hubiese popularizado, y es empatía. Vieron que en los programas televisivos, cuando empezaron a darse los consejos, venían los profesionales, después ya los mismos periodistas, y ya la mayoría de las personas que hacen opiniones con respecto a los cuidados utilizan la palabra empatía. Es cuidar al otro, ¿cierto? Entonces me dice que tengo que estar en mi casa, no salir, está bien, porque estoy cuidando a otro. O cuando salgo ponerme el barbijo. Pero yo pensé, hasta el día de hoy, yo estoy sano. Y cuando salgo a hacer una diligencia, me pongo el barbijo. Pero mi realidad es que yo me la pongo para no ser contagiado, para cuidarme. Entonces dije, esto no es empatía. Busqué algunas definiciones con respecto a empatía, y es increíble ver cómo la Biblia nos habla de vivir en empatía, en esta actitud que más allá de una palabra es un accionar. Pero antes de dar estas definiciones, vamos a ir viendo algunas cositas. Por ejemplo, si nos vamos a la historia, 385 años antes de Cristo, nació un gran filósofo que fue Aristóteles en Grecia. Este muchacho a los 17 años, por su capacidad, por sus pensamientos, fue llevado justamente con los grandes pensadores de la época para estar con ellos y seguir creciendo con ellos. Un hombre que murió joven a los 62 años, pero él, cuando se refería acerca de el hombre en la sociedad, él no tan solo decía, sino que afirmaba lo siguiente: el ser humano es una criatura social. Él decía que le gusta vivir en manada. Estas son las expresiones que él utilizaba. Llámese grupos, clanes, familias, pueblos, ciudades. El sentido es que había una gran necesidad del ser humano de estar con otro. Claro que esto producía o generaba ciertas normas de convivencia, pero que no estaban escritas hasta ese momento. Y esas normas era que el individuo se preocupa por el otro. Para una sociedad limpia, linda, como él estaba transmitiendo. Esta definición, los occidentales le llamamos urbanidad. Los orientales le llaman cortesía. Pero para no aburrir mucho con esto de la historia, hacemos una síntesis de lo que Aristóteles decía acerca de la sociabilización. En realidad lo que decía, que el hombre, que la mujer debían tener sensibilidad hacia la otra persona. Realmente es algo que la Biblia, que el Señor Jesucristo a través de su palabra permanentemente nos enseña. Y me abrió los ojos y dije, wow, a veces se le pone una palabra como esta, empatía, pero toda expresión tiene que tener una acción. Y es lo que nos lleva siempre el Señor. Yo les voy a pedir, si tienen su Biblia a mano, sea de papel
o si la tiene en su celular, como sea. La cuestión que tenga la epístola de los Romanos, ¿no? Y me van a acompañar una lectura en el capítulo 14 de este hermoso libro que escribió Pablo. Aquí en toda esta carta nos relata acerca de la vida de un cristiano que cree en Cristo. Nos habla acerca de como miembros del cuerpo de Cristo. Nos habla como ciudadanos sujetos a un gobierno civil. Y esto que nos enseña es lo que nos empieza a cerrar el círculo para llegar al tema específico que quiero traer. Dice, como responsables de la mutua edificación, a pesar de las diferencias, sean raciales, culturales o de madurez. ¿Se entiende? Esto es lo que nos va enseñando Pablo, o Dios, a través de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, y Pablo nos la está diciendo de esta manera. Responsabilidad mutua de la edificación a pesar de las diferencias. Y van a ver después del relato bíblico por qué es tan importante y es extraordinario la actitud de empatía de parte de Pablo y de tantos grandes hombres que permitieron que la palabra de Dios y la bendición de la salvación llegara para todos los hombres. Acompáñenme en la lectura. Capítulo 14 de Romanos, desde su versículo 1, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor de los muertos, como de los vivos. Vamos al versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Vamos al versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Versículo 22 del capítulo 14. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y ahora vamos al capítulo 15 del versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, seguiría leyendo esta epístola. Yo le voy a pedir por favor
que ya cuando termine todo esto y usted tenga un tiempo, lea el capítulo 14, el capítulo 15 hasta el versículo 21, aunque sea, y va a comprender lo que Pablo nos está diciendo de parte de Dios. Pablo que se le estaba encomendando, se le había encomendado predicarle a los gentiles, un judío predicarle a los gentiles, personas herejes, impuras. ¿Cómo me puede mandar Dios a predicarle a esta gente? Gente sin Dios, porque el Dios verdadero estaba con los judíos, que era su propio pueblo, y sin embargo, más allá de razas, costumbres, credos, Dios le dice que le lleve la palabra de Dios, porque la salvación de Dios por medio de Jesucristo también iba a ser para ese pueblo, para los gentiles, para vos y para mí, que no pertenecemos al pueblo judío, pero que Dios hizo un solo pueblo en Cristo Jesús. Y saben, gracias a que Pablo, más allá de sus convicciones, de su educación, de su formación, hizo prevalecer la voz de Dios, la voluntad de Dios, la obediencia a Dios. Y él fue y predicó. Y no tan solo predicó a los gentiles, sino que lo hizo con amor, porque la palabra de Dios solamente con amor, el amor de Dios puede hacer que llegue a los corazones de las personas. Por eso le decía que la palabra empatía realmente me conmovía, porque veía que las Escrituras, porque Dios es el Padre de la empatía. Y miren, les voy a dar ahora un par de definiciones que encontré en el diccionario, ¿no?, de esta expresión empatía. Dice: participación afectiva hacia otra persona. Otra definición es capacidad de percibir, compartir e incluso inferir en los sentimientos del otro. ¿Saben? Estas definiciones son definiciones. A mí particularmente me costaba mucho poner en práctica, esto es real, esto significa, pero bueno, encontré otra definición que me llevó más a asemejarse más a lo que Dios me enseña a través de su palabra, y es reconocer que el otro es un similar. ¿Te das cuenta? Reconocer que el otro es un similar. Es decir, el otro tiene mis debilidades también, y tiene fortalezas, y tiene miedos, y vive desilusiones, y siente alegrías por distintas cosas, igual que yo. Pero me gusta la definición con la expresión reconocer, no saber que el otro es un similar a mí, sino reconocerlo, y esto se hace con la mente, con el espíritu, con el ser. Es el reconocimiento de que somos iguales, que somos pecadores, que aquellos que hemos podido ver la gracia de Dios en aquella cruz del Calvario, hoy podemos ser salvos por la gracia de Cristo, no porque nosotros tengamos algún tipo de privilegio especial ni nada por el estilo. Ahora, para ir cerrando, vamos a hacerlo más simple y más práctico. El significado en el accionar de la empatía y sobre todo de aquellos que somos los hijos de Dios. Consiste en entender a una persona desde su punto de vista y no del propio. Te lo repito. La empatía consiste en entender a una persona desde su punto de vista y no del mío. Y esto no quiere decir que yo justifique aquellas acciones o actitudes que desagradan a Dios. No estamos para juzgar, ese es Dios quien juzga. Yo estoy para ayudar. Entonces me pongo en su lugar. Fíjate si alguna vez no has dicho o no te han dicho o has pensado esta expresión. Cuando alguien te ha venido a decir algo, a ayudarte, claro, lo que pasa es que vos no te pones en mis zapatos, o deberías estar en mis zapatos. ¿Saben, hermanos? Esa es la realidad. Estar en los zapatos del otro. El Señor Jesucristo, si usted me permite que yo le dé esta ilustración, cuando vino a este mundo, Él dejó sus sandalias en los cielos y se puso tus sandalias, se puso tus zapatos.
y caminó en este mundo. Y Él, a pesar de ser Dios, es como Jesús, hombre. Él vivió sufrimiento, desamparo, insultos. Dijeron de todos de Él sin merecerlo. Pero a pesar de eso, Él se quedó en tus zapatos y caminó por este mundo. Porque Él vino y te comprende. Y está con vos. Y está conmigo. Y mira, Él fue a la cruz. Después de caminar en tus zapatos y viendo quién era. Y permitió que clavaran sus manos y sus pies y pusieron esa corona humillante de espina en su cabeza por amor a vos. Y pensar que desde los cielos Él podría, desde esa cruz Él podría haber dicho, ya está, mira si esta gente aún no cree en mí, sigue haciendo lo mismo, es débil, cae siempre en los mismos pecados. Y sin embargo, Él como estuvo en tus zapatos y en los míos, Él dijo, oh Dios, yo continúo la obra, quiero darle la salvación a través de mi sangre a toda esta humanidad, a los que estaban allí en ese momento. Y hoy mismo esa sangre sigue vigente. Y esa actitud de parte del Señor Jesucristo de ser nuestro Salvador y cargar nuestros pecados está allí. Y Él ante el Padre lo que hizo fue que todo aquel que en Él crea, pues ante el reconocimiento de nuestros pecados, ante su santidad, Él nos va a perdonar de todos los pecados. Ahora el Señor Jesucristo culmina su obra allí, entrega su vida, la vuelve a tomar al tercer día y asciende a los cielos. Ahora, si todo hubiese quedado ahí, qué triste nosotros que somos tan débiles y propensos a caer. Pero como Él estuvo en tus zapatos y los míos, en el de la humanidad, Él sabía que no nos podía dejar solos. Entonces envía al Espíritu Santo. ¿Y saben cómo lo llama? Le enviaré el Consolador. Y nada mejor expresión, porque nadie puede consolar a otra persona si no siente su mismo dolor. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Siente lo que vos sentís, sabe quién sos. Por eso es que viene y mora en vos, mora en mí, y está en nuestros zapatos, hermano. Él está allí. Y lejos a lo que nosotros solemos hacer, miren, lo que estamos comprometidos con la iglesia y trabajamos en áreas y estamos involucrados en todo este ritmo que tiene la iglesia y con buena gana que nosotros hacemos cosas para el Señor a través de ella. Invitamos a hermanos que vienen poco, otros que dejaron de venir, aquellos amigos que no les interesan las cosas de Dios, nuestros parientes. Entonces los llamamos por teléfono, les mandamos un WhatsApp, o vamos personalmente, los invitamos a nuestras reuniones, a nuestras actividades, y les pedimos que vengan. Y bueno, llegado el día, no vienen. Entonces, continuando con la buena voluntad sana, los llamamos o los visitamos, les mandamos un WhatsApp y les decimos, pero ¿por qué no viniste? Vos viera que vino tal hermano y nos predicó aquella hermana, estuvimos trabajando, la pasamos bárbaro, no puedes seguir así con tu vida, tenés que venir, tenés que acercarte a las cosas. Señor, ¿saben lo que estamos haciendo? Sin darnos cuenta, lejos de ponernos en sus zapatos, le estamos pidiendo que se pongan los nuestros, porque yo también me quería quedar en casa. Yo también quería ir a jugar al fútbol, yo también quería ver la película, yo también me quería juntar con los chicos, yo también estoy cansado de venir y estar en todas las actividades, participar. No importa vos. La empatía es el otro. Y el poder estar así, la única forma de comprender al hermano, al amigo, es si nos ponemos en sus zapatos, si vivimos lo que él vive, y escuchar y tratar desde ese punto de vista salir adelante juntos. Esa es la empatía. Dios es nuestro gran ejemplo. Él nunca nos pidió que nos pusiéramos sus zapatos. Él más bien nos marcó sus pisadas para que le sigamos. Entonces, que en este tiempo, que hoy podemos pensar, podemos reflexionar en todas las cosas que Dios nos enseña, a través de su palabra,
podamos poner esto en nosotros, no en una sapiencia de saber el significado de la empatía, sino vivir con empatía. El día que nos juntemos nuevamente en la iglesia y nos podamos abrazar, que yo pueda ponerme tus zapatos y tú puedas ponerte los míos. Y de esa forma aferrarnos al crecimiento mutuo que Dios nos pide que tengamos, a pesar de la diferencia, de las formas, y eso no tiene nada que ver. Lo que importa es tu alma, es mi alma, tu relación con Dios y que podamos crecer realmente en Él. Y para vos, querido amigo, si no te has tenido un encuentro aún con Cristo, si has escuchado esto muchas veces, pero aún te encuentras así, mirando desde abajo a la cruz, quiero que sepas que ese Cristo ha caminado con tus zapatos, está en vos, te conoce, conoce tus debilidades, conoce todos los errores que cometí, pero también conoce tu fortaleza, conoce tu sinceridad. Y no crees sinceramente, pero también Él quiere que creas en Él, que hay una eternidad preparada. Es triste que dejes pasar todo en este mundo. Fíjate, con tan poquito que ha pasado, un virus puede terminar con todo lo que nosotros podemos haber hecho en esta vida. Y Dios nos está ofreciendo que con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, vos y yo podamos gozar de la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Y la bendición de Dios, recuerda, no es una expresión, es cuando la tomás, la crees y la pones en práctica en tu vida. Dios nos bendiga a cada una de las familias. Amén.